Nuevo bloque de Like a las 10. Aquí estamos, en el mismo lugar, ¿eh? Sí. Agradeciendo a todos los amigos artistas que nos visitan y que vienen a mostrarnos un poquito de lo que hacen. A veces es difícil coordinar en la mañana, que puedan venir, pero todos se hacen un pequeño espacio para poder estar acá. Y también a nuestros camarógrafos y equipos técnicos que en tiempo récord arman y desarman el estudio para que puedan presentarse aquí algunos de estos artistas. La verdad es un placer trabajar con esta gente. ¿Qué quieres que te diga? ¿Con esta? Sí, con esta Sí, gente. por supuesto. Sí, Sí. obvio. Y con los detrás también, la gente de Sí, control, es un placer. Le ponemos onda porque, bueno, hay que llegar en un corte, armar, desarmar, Olvídate. probar. Tratamos de llegar con todo, así que gracias. Muchísimas gracias. Me voy a tratar de... Acomódate tranquilo. Voy a tratar de acomodar porque Es se dieron peligroso. cuenta en el control que estoy haciendo. Es peligroso este saco. Es peligroso, sí, para Sí. ascensores, escaleras mecánicas, Sobre todo para la etcétera. altura que tengo, es peligroso. Entonces me tengo que acomodar. Me Muy siento bien. como en Hogwarts, con Sí. una capa de mago. Ahí está. Bueno, Ahí está bien. Gracias. columna internacional, Pau. Sí, así es. Está del otro lado con nosotros Luz Faur. Hola Luz, ¿cómo estás? Vamos a hablar sobre muchísimos temas. Tenemos bastantes ahí para tener que hacer el tic. Luz, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, hola Paula, ¿cómo estás? Un placer saludarlos a vos y a Emiliano. Como, bueno, básicamente decías vos, hay mucho para hablar en lo que se trata de política internacional. No sé por dónde quieren que empecemos. Si te parece, hacemos un panorama de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, cómo está, en qué situación de la guerra nos encontramos ahora. Bien, hoy se cumple el día número 69 de este conflicto bélico que arrancó el 24 de febrero y por ahora no se avisora un fin de la guerra. ¿Sí? Hay algunas especulaciones de que Rusia estaría tramando algún tipo de declaración de final de la guerra para el 9 de mayo, que es el día de declaración de, o sea, es el día de la victoria, como lo llaman en Rusia, cuando justamente lo que fue Alemania nazi se rinde ante el ejército ruso, pero algunas voces lo descartan, como por ejemplo el canciller Sergei Lavrov de Rusia descartó que para el 9 de mayo vaya a haber algún tipo de declaración y lo que plantean es que las conversaciones están trabadas por culpa de Ucrania, eso es lo que dice Sergei Lavrov, porque no tendría una política, digamos, certera en cuanto a cómo avanzar en estas negociaciones. La situación es bastante compleja, chicos, Sí. En este escenario en donde continúan los ataques, principalmente en la zona del este, en la zona del Donbass, pero también en Mariupol, esta ciudad que viene siendo asediada constantemente y que lo último, digamos, en los que serían las últimas 48 horas, se han habilitado algunos corredores humanitarios para que empiecen a salir los civiles que están de hace muchísimas semanas allí para que, bueno, justamente puedan ser rescatados. La situación es muy compleja, por ahora, como les decía, no se avisora un final y hay algunas novedades o perlitas, como por ejemplo que el Papa Francisco dio una entrevista a un medio italiano que fue publicada hoy, en donde dijo que él ha pedido viajar a Moscú y hablar con el presidente ruso, Vladimir Putin, para tratar de conseguir la paz. ¿Sí? Lo que él dijo es que no ha tenido respuesta por parte de Rusia. Dice que 2 semanas después de que comenzó la escalada, pidió la reunión, no ha tenido respuesta por parte de Rusia y lo que dijo el mandatario, o sea, el Papa, es que, bueno, no cree que Putin esté dispuesto a ceder y a dar esta reunión. Por lo pronto también lo que se hablaba es que si iba a haber una reunión con el patriarca ruso, que es justamente, digamos, el jefe de la Iglesia Ortodoxa. Bueno, lo que dijo es que duda que el jefe de la Iglesia Ortodoxa quiera ayudar a poner fin a este conflicto porque hace unos días atrás, cuando tuvieron una videoconferencia, o sea, una videollamada, lo que le dijo en los primeros 20 minutos de la conversación fue alguna de las justificaciones de la guerra, o sea que por esa pata no tendría solución. Putin tampoco estaría aceptando ver al Papa Francisco y por ahora la situación es bastante compleja. Y otra cosita que les agrego en cuanto a lo que es la guerra es que probablemente hoy o mañana se está anunciando un 6º paquete, ¿sí?, de sanciones por parte de la Unión Europea y Estados Unidos en contra de Rusia. Dentro de esos se está analizando la posibilidad de que efectivamente se lleve a cabo este embargo al petróleo ruso. Bien, Luz, ¿te da la sensación, porque a veces a nosotros nos pasa cuando leemos o cuando dejamos de leer sobre este conflicto, de que poco a poco los grandes líderes mundiales
tal vez abocados a sus propios conflictos, le van dando la espalda a Ucrania o van dejando que el tema se resuelva solo y evidentemente no va a suceder? Mira, dependiendo también de qué líderes, por ahí lo que sería la Unión Europea está bastante abocado al tema porque, digamos, son los más afectados principalmente porque ellos son los que han puesto las sanciones a Rusia y se ven afectados principalmente por el precio del gas. Recordemos la semana pasada lo que pasó con la empresa estatal rusa, Gazprom, que cortó el abastecimiento del gas a Polonia y a Bulgaria. Entonces ellos se ven afectados y ellos constantemente están saliendo a condenar las acciones por parte de Rusia. Pero por ahí otros mandatarios sí, porque también se tienen que enfocar por ahí más en sus agendas internas, dejan de lado lo que está pasando o hablan cuando se ven afectados por algún hecho concreto de Ucrania, como por ejemplo el desabastecimiento del gas, del petróleo, del aumento del precio del combustible o la inflación, ¿no? Claro. Luz, vos que estás más al tanto, que estás viendo este conflicto permanentemente, desde tu perspectiva, ¿cómo ves esta posible finalización? Si se puede finalizar en algún momento, el tiempo, ¿qué es lo que debería pasar para que dejemos de hablar de este conflicto? Ojalá yo tuviera una bola de cristal y diría, este conflicto termina ahora. La verdad que por el momento no veo una solución factible, no veo una solución real a este conflicto. Vemos una resistencia ucraniana que continúa, sí, al pie de guerra, tratando de defenderse. Vemos a un Putin que no estaría dispuesto a ceder. Lo que dicen desde Rusia es que básicamente lo que están tratando de hacer no es un cambio de régimen en Ucrania, sino tratar de garantizar la seguridad de la población del este. Pero ¿a qué costo? O sea, porque claro, lo que planteamos es decir, ellos están tratando de garantizar la ciudad de lo que sería la región del este, pero están también asesinando a civiles, están afectando a la población mundial. La verdad, chicos, me encantaría decirles que el 9 de mayo, que es el Día de la Victoria, se va a conocer efectivamente una declaración de paz o una intención por parte de Rusia, pero por ahora, con encima también la resistencia por parte de Ucrania y que siguen llegando suministros de armas a Ucrania por parte de los países occidentales, no se ve que vaya a minorarse por lo pronto el conflicto y, como les digo, los principales afectados son los ciudadanos ucranianos que tuvieron que refugiarse en distintos países o que todavía ni siquiera pueden salir, como por ejemplo los ciudadanos de Azovstal, que todavía ni siquiera pueden salir y refugiarse en otras ciudades. Así que ojalá que este conflicto termine pronto, ojalá que no se siga extendiendo, pero sinceramente, si les soy sincera, yo creo que el conflicto sigue para rato y más teniendo también en cuenta que quizá por ahí el conflicto bélico en el terreno, o sea, sí se aminore. Pero ahora hay una cuestión muy importante a tener en cuenta que tiene que ver con la adhesión de Suecia y de Finlandia a la OTAN, ¿sí? Estos dos países históricos, países neutrales, están analizando con sus propios parlamentos pedir la solicitud de ingreso a la OTAN. ¿Y esto por qué es importante, chicos? Esto básicamente porque Finlandia es el país que comparte mayor cantidad de kilómetros de frontera con Rusia. ¿Recuerdan que cuando Putin cuenta y justifica este proceso, como él lo llama, una operación especial, dijo que tenía que ver con que Rusia estaba perdiendo su seguridad frente a las actitudes de la OTAN y cómo, digamos, estaba amenazando a Rusia en cuanto a que Ucrania se iba a unir a la OTAN? Bueno, imagínense si Finlandia, que es el que comparte 1.340 kilómetros de frontera, también se une a la OTAN. Ya Rusia ha dicho que si esto se produce va a haber represalias. Así que yo no veo una solución a corto plazo, por lo pronto, en cuanto a este conflicto bélico y que va a extenderse geopolíticamente. Muy bien, Luz, muy completo el análisis y el resumen de lo que está ocurriendo. Pasó el 1 de mayo con marchas y movilizaciones, en Mendoza un poco, en la Argentina también, pero en Francia muy fuerte. Exactamente, en Francia muy fuerte, Emiliano, y tiene que ver también con una cuestión puntual, que justo se da la celebración del 1 de mayo, ¿sí? La conmemoración del 1 de mayo, una semana después de que se producen las elecciones de segunda vuelta de Francia, en donde Emmanuel Macron consiguió la reelección. Entonces es importante analizar lo que está pasando allí, multitudinarias protestas, más de entre 100.000 y 150.000 personas salieron a protestar, estaban sacando una cuenta de la cantidad de movilizaciones que hubo a lo largo de todo el país y se hablaba de más de 250 protestas en todo el país. Y esto que les marco porque una semana después de ser reelecto es
un mensaje hacia Emmanuel Macron de cara también a las elecciones legislativas del 12 y 19 de junio, que son catalogadas como la tercera vuelta. Son muy importantes, entonces hay que analizarlo desde ese punto de vista de que claramente la sociedad tiene ciertos reclamos hacia Emmanuel Macron. Hay un gran porcentaje de esas personas que se movilizaron que no votaron a Emmanuel Macron, sino que se abstuvieron. Recordemos en las elecciones del domingo pasado, anterior, hubo un abstencionismo del orden más o menos del 28%. Gran parte estaban allí movilizándose y después había gran parte también de las personas que estaban protestando que le estaban mandando este mensaje a Macron de decir, ojo, sí, te votamos, pero no te votamos porque te acompañamos en tu política o tu gestión, sino que lo hicimos para bloquear a la extrema derecha de Marine Le Pen. O sea, que eso también tiene que ser leído por Emmanuel Macron. Sí. Sí. Bueno, lo veníamos hablando estas semanas también, este ascenso de ultraderecha y este voto castigo también. Exactamente, eso es un voto que es útil para bloquear a la extrema derecha, pero es clave para ver qué es lo que pasa en estas elecciones, como les digo, las legislativas. Es importante entender por qué por qué son tan relevantes las elecciones legislativas en Francia. Básicamente, Francia tiene un sistema político que es semipresidencialista, ¿sí? Donde tenés el presidente que tiene competencias muy importantes, pero también el primer ministro, ¿sí? El primer ministro suele ser designado por el presidente. Pero, básicamente, el primer ministro es el jefe de gobierno, el presidente es el jefe de Estado. Pero, en los últimos años se ha dado que, digamos, el primer ministro es designado por el presidente porque forma parte de su propio partido, que por ejemplo en este caso de Macron, la República en Marcha, cuando obtiene la mayoría en la Asamblea Nacional, es decir, en estas elecciones legislativas. Cosa que puede no pasar, que es algo que pasó hace 25 años con Chirac, en donde hubo un gobierno de cohabitación, que se llama. La cuestión es que si no gana Emmanuel Macron la mayoría en la Asamblea Nacional y gana, por ejemplo, Mélenchon, que fue el tercer candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones de la izquierda radical, le bloquearía todas las reformas y todas las políticas que viene planificando Emmanuel Macron para estos próximos 5 años. Entonces, por eso son tan determinantes que si, por ejemplo, Mélenchon logra obtener la mayoría en la Asamblea Legislativa, va a tener que ser él designado por el presidente Macron, porque eso tiene, digamos, la política de Francia, si bien la Constitución le da aval al presidente para elegir a quien él quiera como primer ministro, está, digamos, por sobreentendido que tiene que seguir con la voluntad de la mayoría de la Asamblea Nacional. Si Mélenchon logra la mayoría, Mélenchon le va a bloquear prácticamente todas las reformas a Emmanuel Macron. Bueno, veremos a ver qué dejan esas elecciones legislativas. Seguramente lo vamos a estar consultando con vos, Luz. Y nos vamos a Ecuador porque, bueno, Guillermo Lasso decretó estado de excepción en 3 provincias del país. Exactamente, Guillermo Lasso el viernes ya decretó este estado de excepción por 60 días en estas 3 provincias, como decías vos, Paula, que son provincias importantes en cuanto a que son Guayas, Manabí y Esmeraldas. Esmeraldas esta es fronteriza con Colombia. ¿Esto a qué se debe? Básicamente a un estado de conmoción interna debido a la inseguridad, debido a la cantidad de homicidios que ha habido en Ecuador en los últimos 2 años. A ver, para que tengamos una idea, en lo que va de este año, de los 4 meses, ya ha habido 1.255 homicidios, entre ellos decapitaciones, mutilaciones. Bueno, lo que vimos también, recuerden, en la crisis del sistema carcelario de Ecuador, en una comparación con, por ejemplo, los 2.500 que hubo el año pasado, mire, ya llevamos 1.255 en estos 4 meses, y en el anterior año, en 2020, hubo 1.400, o sea, ya superó la tasa, casi prácticamente supera la tasa de lo que fue el 2020. La situación es bastante compleja, este estado de excepción, lo que incluye es un toque de queda nocturno y además el despliegue de 9.000 efectivos de seguridad en estas 3 provincias. La situación responde, como les digo, al aumento justamente de los homicidios, que tiene que ver con cómo ha aumentado la violencia vinculada a las bandas narcotraficantes, ¿sí? Esto lo vimos, también lo charlábamos hace un tiempo atrás en cuanto a lo que tiene que ver con cómo Ecuador se ha convertido en este lugar de almacenamiento y de distribución de la droga, principalmente de la cocaína, a Estados Unidos y a Europa por el puerto de Guayaquil. Complicadísima la situación en Ecuador, Es lamentable.
Exacto, es muy lamentable, es complicada. El 60% de los homicidios se dan en estas 3 provincias de las 24 que tiene Ecuador, y también en un contexto en donde Ecuador no está atravesando un buen momento político, ¿sí? Guillermo Lasso, el 24 de mayo, cumple el primer año de gobierno. Ya no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, está bloqueado prácticamente por su propio partido, tiene una oposición muy fuerte de izquierda, principalmente dada por el expresidente Rafael Correa. La Asamblea le ha bloqueado sus políticas de desarrollo económico, sus propuestas. Se ha hablado de la muerte cruzada, que es una figura en la que el presidente tiene la facultad de cerrar el Parlamento y convocar a las elecciones. Lasso no ha querido hacer esta muerte cruzada, pero sí ha habido cambios en el gabinete en lo que va de este casi primer año, 16 cambios en el gabinete. La semana pasada renunciaron 4. Ya Lasso le pidió la renuncia a todo su gabinete de cara a reorganizarlo para este segundo mandato, y en un contexto muy complejo también de las movilizaciones. Allí en Ecuador, recordemos, hubo movilizaciones muy grandes el año pasado en cuanto a la protesta, al aumento en los precios de los combustibles. La situación no tampoco se ve muy clara, ni tampoco se ve que vaya a mejorar, por lo menos en el corto plazo, en donde tenemos a un Guillermo Lasso que realmente está muy afectado políticamente y está muy aislado. Bien, bueno, atentos entonces a lo que ocurra en Ecuador. Luz, ha sido muy completo todo el informe. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos la próxima. Gracias. De todo el análisis internacional de la mano de Luz Faur. También esto lo encontrás en nuestras redes sociales, @laicalas10, @universidad. En YouTube, bueno, si lo perdiste, lo encontrás. Ahí está. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan. Nos queda mucho más para compartir en casi media hora. Ya venimos.